Muy bien. Buenos días, entonces. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar de la llamada prosperidad falaz. En el siglo XIX, el Perú va a tener una gran oportunidad para salir del subdesarrollo, gracias al guano, ¿no? Un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. Durante muy pocos años, el Perú va a competir con Madagascar por la venta del guano. Pero va a llegar un momento en el cual el guano de Madagascar se va a terminar y el Perú se va a convertir en el único vendedor de guano a nivel mundial. Ese periodo en la historia donde el Perú va a recibir grandes ingresos por la venta del guano, ¿cómo se va a llamar? La prosperidad falaz, o también llamada la época del guano. Muy bien. ¿Qué es la prosperidad falaz? Es el periodo donde el Estado peruano recibe fuertes ingresos económicos por la venta de qué elemento? Del guano. Pero lamentablemente no la va a utilizar en aprovechar este dinero en grandes obras para el Estado, no. Lo va a utilizar para mantener, ¿no?, a la burocracia civil y militar. ¿Qué aprenderemos el día de hoy, no? ¿Cómo se relaciona con la revolución industrial? ¿Qué cosa es el guano? ¿Cuáles fueron los sistemas de explotación del guano? El segundo gobierno Agustín Gamarra, la etapa de la anarquía militar y el director. Y un cuadrito resumen. Muy bien. ¿Qué país le va a comprar bastante guano a los peruanos? Inglaterra. ¿Y por qué los ingleses le van a comprar bastante guano a los peruanos? Porque ellos estaban en el mejor momento de su historia. ¿Cómo se va a llamar el mejor momento de su historia? La revolución industrial. O sea, necesitaban mercados donde colocar sus productos y que sus tierras produzcan más. Eso va a hacer que los ingleses le compren bastante guano a los peruanos. Esta revolución industrial, recuerda, se inicia en Inglaterra, siglo XVIII. Luego se va a extender a otros países. ¿Y qué clase social va a impulsar la revolución industrial? La burguesía. Es la burguesía quien va a impulsar la revolución industrial. Va a haber un gran cambio entre lo que se produce y la industria textil, ¿no? Antes en Inglaterra todo era un trabajo agrícola, pero va a llegar un momento en el cual hay un gran crecimiento demográfico. O sea, las personas necesitaban adquirir otros productos. Y así se pasa de una economía agrícola a una industria, ¿no?, que es la industria textil. Esto también va a originar que hayan algunos inventos importantes para el transporte. Entonces esto va a servir para que puedan crearse otros elementos para transportar.
precisamente todos esos productos. Ahora, ¿qué cosa es el guano? El guano es un abono natural que incrementaba la producción de la tierra. Por ejemplo, ¿no? Aves como las alcatraces y otras que aparecen ahí van a depositar guano de hasta 4 metros de altura. Sí, van a depositar guano de hasta 4 metros de altura. Ahora, ¿qué cosa tenía el guano que era un elemento fácilmente absorbido por la tierra? El nitrógeno, ¿no? Ahora, ahí está, por ejemplo, el pelícano, el camanay, el piquero, el guanay, que van a habitar la isla de Chincha, ¿no? Precisamente donde se daba la explotación del guano. Los ingleses estaban muy interesados, ya dijimos, en el guano. Por eso van a comprar bastante guano. Se va a crear una sociedad en Inglaterra, la Real Sociedad de Agricultura de Londres, ¿no? Dirigido por Thomas Wade. Y van a haber estudiosos relacionados con el guano, ¿no? Alexander von Humboldt, ¿no? Mariano de Rivera y Ustares. Van a haber diferentes formas de explotación del guano, ¿no? Con la Casa Quirós, la Casa Gix, el contrato Rafael, el contrato Dreyfus, bueno, etcétera, ¿no? Van a haber diferentes formas de contrato del guano, diferentes sistemas de explotación del guano. Por ejemplo, ¿no? El primer contrato que hace el Estado peruano lo hace con la Casa Quirós, exactamente con Francisco Quirós. Eso es en el año 1840. Con la Casa Quirós, el contrato de arrendamiento. O sea, el Estado peruano utilizaba esto para alquilar el guano. Alquilaba el guano. Eso se da durante el gobierno de Ramón Castilla. Ese fue el primer contrato que hace el Estado peruano, ¿no? Con la Casa Quirós. El otro contrato que hace el Estado peruano con la venta del guano es con la Casa Gix, 1842. O sea, el Estado peruano ya no tenía intermediarios. De frente vendía el guano. O sea, el Estado vendía directamente el guano. Ese contrato se hace con la Casa Gix, ¿no? Para la explotación del guano. Esto se da en el año 1842. Ahora, otro sistema de explotación del guano es el sistema de consignaciones, o sea, a través de los consignatarios, ¿no? ¿En qué consistía este sistema? El Estado le vendía el guano a un consignatario. Este consignatario va a sacar un costo por extraer este guano. Y luego otro costo por vender este guano. Eso es el sistema de consignaciones, ¿no? 1847. O sea, esto se da con los consignatarios.
Por ejemplo, ¿no? Digamos que el consignatario vende a 100 soles el kilo de guano. El consignatario entonces vende a 100 soles el kilo de guano. El primero entonces saca 50 soles por extraer este guano. Y luego 30 soles por vender este guano. Entonces yo digo, ¿no? 50 más 30 es 80. ¿Cuánto le da al Estado peruano? 20. ¿Ves? O sea, eso fue el negocio del consignatario. Por eso él va a buscar vender el guano a grandes precios. ¿Y cuánto le daba al Estado peruano? Prácticamente nada. Y es más, hasta se va a llegar a saber que se va a sacar hasta más del 70% del precio de costo. Fue un gran escándalo lo que se llevaban los consignatarios, ¿no? En este contexto se da el gobierno de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra va a llegar al poder de 1839 hasta 1841. Ya estamos hablando del segundo gobierno de Agustín Gamarra, ¿no? El gobierno llamado de la Restauración. Dentro del gobierno de Gamarra vamos a resaltar una constitución que va a promulgar Gamarra, la de 1839. Ahora, ¿qué establecía esta constitución? El gobierno es de 6 años. Se establece un presidente del Consejo. Se suspende las garantías constitucionales. Se establece una edad mínima, ¿no? Para tener un cargo político en el Perú. Se reconoce la esclavitud. Ahora, estamos hablando de un gobierno militar. ¿Qué va a caracterizar a todo gobierno militar? Constantes golpes de Estado. Entonces, ahí en ese momento, habían fuertes luchas por tomar el poder. Ahí está Castilla, ¿no? Que en ese momento era ministro de guerra. Ahí está Manuel Ignacio de Vivanco, ¿no? Que buscaban llegar al poder y derrocar al militar que gobernaba. A nivel externo, ¿qué podemos encontrar? Como dijimos, ¿no? Estamos hablando de un gobierno militar, o sea, constantes golpes de Estado. Es por eso que llegó un momento en el cual Gamarra va a ser derrotado. Va a haber también fuertes enfrentamientos entre militares. José Miguel de Velázquez y José Valdivia, ¿no? Ahí tenemos la batalla de Ingal, ¿no? Entonces, cuando es derrotado Agustín Gamarra, el Perú va a dar, en el Perú se va a dar una etapa de gobiernos militares, una etapa de anarquía militar. Esto va a ser de 1841 hasta 1843, donde van a suceder varios militares que van a gobernar el Perú. Por ejemplo, está Menéndez, Manuel Menéndez, en noviembre del 41, ¿no? Torrico, Vidal, Figuerola, ¿no? O sea, van a haber varios personajes durante estos gobiernos de la etapa de la anarquía militar, ¿no? Que va del 41 hasta el 43. Va a llegar al poder Manuel Ignacio de Vivanco. Manuel Ignacio de Vivanco llegaba al poder en el llamado directorio. Va a aperturar el colegio militar. Va a dar medidas de protección de la industria y el comercio. Va a buscar la protección de la marina mercante. Ya para esto,
había un personaje que lo va a buscar derrotar. Y en la batalla de Carmen Alto, Ramón Castilla derroca a Manuel Ignacio de Vivanco y llega al poder Castilla. Por eso Castilla va a gobernar en 2 oportunidades en la historia del Perú, ¿no? Derroca a Manuel Ignacio de Vivanco. Por ejemplo, acá vamos a ver los gobiernos de Castilla, ¿no? Durante la etapa de la prosperidad falaz. El primer gobierno de Castilla, pero la pregunta sería, ¿no? ¿Y quién fue Ramón Castilla? Bueno, Ramón Castilla va a ser un militar, nacido en Tarapacá, región perdida en la guerra contra Chile. Desde su juventud fue un fervoroso seguidor del ejército español. Ya en su adultez adopta la condición de ser un mestizo y se vuelve nacionalista. En el gobierno de Castilla, dijimos, se da el sistema de consignaciones, donde el consignatario era muy abusivo con la venta del guano. Ya dijimos que sacaba un costo, ¿no? Por extraer este guano. Y otro costo por vender este guano. Van a llegar la inmigración de chinos colis, ¿no? Para trabajar en las grandes haciendas de la costa norte. Se va aquí el primer ferrocarril Lima y Callao. Va a promulgar una ley, la ley de consolidación. Esta ley era para pagar a aquellos personajes que habían apoyado, ¿no? En la independencia del Perú. A nivel externo, a otros países que también habían apoyado para la independencia del Perú. También se establece el primer presupuesto de la República, ¿no? O sea, hasta ese momento los gastos eran muy desordenados y él le va a dar un orden. Ahora, se establece el Congreso Americanista y el Reglamento de Instrucción Pública en ese momento. Luego de un próspero gobierno de Castilla, va a llegar al poder un personaje que va a representar la clase aristocrática, la clase alta en el Perú. ¿Cómo se va a llamar este personaje? José Rufino Echenique. ¿Qué dice el presidente Echenique? Él dice, ¿no? Si el Perú es un país atrasado, es porque la gran mayoría son mestizos, son indígenas. Hay que poblar el Perú con gente de raza blanca. Los indígenas no traen progreso, no traen desarrollo. Hay que poblar el Perú con gente de raza blanca. La gente de raza blanca sí trae progreso, sí trae desarrollo. Entonces, toda la gente que lo rodeaba Echenique era gente de raza blanca, pues, ¿no? O sea, era gente aristocrática. Se va a adquirir el ferrocarril Arica-Tacna, ¿no? Se establece el Tratado Herrera da Ponte Ribeiro. O sea, la libre navegación, se permitía la libre navegación por el Amazonas. La inmigración europea, ¿no? Van a venir alemanes, austriacos, irlandeses a ocupar territorio peruano en desmedro de los habitantes de la selva. Y el presidente Echenique lo permitía, porque para él, ¿qué cosa traía progreso y desarrollo al Perú? Gente de raza blanca. Ahora, Echenique dijo, yo debo 100,000 pesos, pero en realidad no debía 100,000 pesos, debía 50,000. Los otros 50,000, ¿para dónde iban? Para su bolsillo. Eso es el llamado escándalo de la consolidación. Ahora, para esto ya Castilla
iniciaba una cruenta guerra civil, una revolución en 1854. Ramón Castilla va a abolir el tributo indígena y la esclavitud. Entonces ahora Castilla va a llegar al poder por segunda vez. El segundo gobierno de Ramón Castilla, de 1856 y 1860. Ahora, la Constitución del 56 era una constitución de tipo liberal que establecía, anulaba la esclavitud, modificaba la esfera electoral, o sea, solamente los que supieran leer y escribir podían votar en las elecciones. Anulaba la esclavitud, pero al final eso no fue un perjuicio para el gran hacendado. Él vendía a su esclava en 300 pesos y para 1800 va a tener miles de millones de pesos, ¿no? No fue al final un perjuicio para él. Luego se promulga la Constitución del 60, más moderada que la del 56. En el segundo gobierno de Castilla se firma un tratado con los ecuatorianos, el Tratado de Mapasín. Se adquiere el ferrocarril Lima-Chorrillos. Se establece el primer mapa del Perú, creado por Mariano Pasoldán. Se instala agua potable en